Hola a todos, pues en este vídeo quería haceros un pequeño resumen para, si alguno no lo ha entendido todavía, porque estoy viendo que me están escribiendo muchísimo por privado, os pido por favor que veáis el vídeo hasta el final y vais a entender no solo para Sandero, sino en base a qué se evalúan las estrellas del Euroncap y si realmente el Sandero no es seguro, o el Logan. La prueba se la hicieron al Sandero Stepway, como bien sabéis, frente al Logan pues es muy similar. Estamos hablando de vehículos que comparten la plataforma, comparten estructura, comparten tantos detalles que la propia EuroNCAP ha dicho no hay que romper más coches, sino con el Stepway nos vale para saber que los dos tienen prácticamente la misma seguridad. Salvo la altura va a variar poco. Hubiese sacado 4 estrellas, lo he dicho ya, de no ser por los sistemas de seguridad activa, electrónico, la parte de electrónica que no monta comparando por ejemplo con el Clio y algún que otro detallito. Ya os dije en un vídeo anterior las diferencias frente al Clio, que esto también varía en algún aspecto, por ejemplo el tema de seguridad peatonal. El capó del Sandero, ya os dije, es de acero, el del Clio es de aluminio. Y diréis, ¿y? Pues simplemente el tema este, porque tengo yo un C4 que recuerdo decían seguridad peatonal, el C4 que tenía el coupé en 2006, pues decía que tenía seguridad peatonal y que era muy seguro y sacó buena nota, simplemente por el hecho de tener un capó un poco abombado, separado del motor, y a ser de aluminio hacía mejor de colchón que si hubiesen montado uno de acero. Ese aspecto, pues ya obviamente las pruebas de atropello mejora. Ahorro en coste por el tema de montar el capó de acero, pues lo que lleva es que quita algún puntillo. Pero vamos, eso no es lo gordo que le ha quitado y ahora lo vamos a ver más adelante. Dacia Logan y Sandero, pues estamos viendo que ha sacado 2 estrellas y lo vamos a comparar simplemente con el Dacia Duster, un modelo reciente, digamos, aunque utilice otra plataforma. Pero el Duster sorprendentemente tiene más porcentaje y diréis, entonces más seguro. No, el tema del ocupante, es donde vamos a fijarnos, lo voy a mostrar en un vídeo para que veáis la diferencia del golpe de un Duster en el lateral mismo frente a un Sandero o contra una columna. Incluso ahora ya os digo que son más fuertes las pruebas. Y luego lo mismo en el Dacia Sandero de anterior generación, tiene 4 estrellas en 2013 y en el 2014 el Logan, que es prácticamente el mismo coche, simplemente un poquito más alargado, el modelo familiar que salió después, pues aquí sí hicieron 2 pruebas distintas y que sacó de 4 3 estrellas, de 80 a 57. Tanto a perder si está montando prácticamente casi que el mismo chasis y todo esto, variando alguna cosilla nada más. Pues no, simplemente porque en el 2014 hubo un endurecimiento de las pruebas y entonces a igualdad, digamos, de condiciones ya, con su resto de gama que había en el 2014, con el resto de vehículos que fueron probados, pues obviamente tenían menos seguridad, pero no quiere decir que este y este haya mucha diferencia, por ejemplo, en un choque frontal. Y estamos hablando de 80 a 57. Y si nos vamos a parar por lo mismo, no me vais a decir que un Logan con 3 estrellas del 2005 va a ser más seguro que un Sandero actual con 2 estrellas. Estamos hablando simplemente, aunque aquí no había porcentaje, estamos hablando simplemente pues el tema este, de que estamos hablando del endurecimiento de las pruebas. O que el Duster, el 2011, va a ser más seguro que el propio Restyling, ya, bueno, ya digamos el Duster 2, aunque utilice la misma plataforma. Pero estamos hablando de lo mismo, del 74 no podemos pasar a un 71. Vale, que aquí sí han montado bastante cosas más, hay algún que otro cambio adicional estructural, pero es lógica simplemente. Bueno, vamos a ver eso, el Duster, como os estaba comentando, el 2011 y el Logan. Ya estáis viendo, 74 y 70, protección de adulto. Veámoslo en vídeo. Estamos hablando, este es el Duster, digamos ya el último modelo. Las pruebas, que es lo que yo quería enseñar antes de nada, prueba choque lateral, 50 por hora. Mientras que al Sandero, pues se le han hecho a una velocidad pues de 60 kilómetros por hora. Vamos a ver que aquí lo pone. Vamos a buscarla, ¿dónde está? Aquí está él. La barrera móvil, 60 kilómetros por hora, ¿ven? Se deforma menos incluso que el Duster. Y estamos hablando de un vehículo un poquito más pequeño también. Pero donde se ve realmente la diferencia es aquí donde vais a verlo. Es la prueba de la columna. Y es que veáis cómo se queda el Sandero después de un golpe de la columna. Ahí está. Y luego que veáis cómo se quedaría el Duster. Y ahora abramos la prueba de la columna del Duster. Fijaos hasta dónde se hunde pegando a 32 km por hora en la parte lateral, en la esquina. Se hunde prácticamente entero. Trae menor número de herbas. Las plazas traseras pues estarían completamente vendidas. ¿Me vais a decir que esto es más seguro que esto?
Aquí está a la vista simplemente y tiene menos estrellas el Sandero. Para que veáis que el habitáculo, pues obviamente aquí está muchísimo más protegido. Y la prueba en este caso, a ver, fue a 32 km por hora. O sea, misma velocidad, un vehículo más pequeño, de una categoría, un segmento más pequeño, que tendría que sacar menos nota, por así decirlo, menos robusto y todo esto. Y está sacando, pues, mejores resultados, pero ha sacado menor porcentaje. Es el ejemplo más claro que podéis ver. Pero hay más cosas más claras todavía. Decir también que el 2021 el único ejemplo que tenemos actualmente de vehículo pequeño, si lo filtráis aquí por marca, modelo y todo esto, digamos, por categoría de vehículos, segmento A y B, el Sandero ha sacado 2 estrellas, pero es que no hay ningún otro que se haya actualmente evaluado. El Hyundai i10, que fue en 2020, que las pruebas son similares, estas son un poquito más estrictas, pues ya veis, sacó 3 estrellas, tampoco son mucho más. Pero ya os digo que si lo hubiera hecho ahora, hubiera sacado 2, o me atrevo a decir también que incluso 1 estrella podía haber sacado. Pero vamos, ya se hubiese acercado más, os digo, por un tema de vehículo. Y aquí igual, 2019 las pruebas eran muchísimo más flojas que lo que sería en 2020 o 2021. Y es cuando hizo la prueba el Renault Clio, sacó sus 5 estrellas, sacó su 96% y su 89%. Teniendo la misma estructura prácticamente, sacando un 70 y un 72, ya me diréis lo que ha perdido el Sandero. Si subiese eso en aquella época, o incluso en 2020, como tenían previsto, de no ser por el retraso de la pandemia, pues hubiese sacado alguna que otra nota adicional. No estoy, repito, no estoy dándole razón a Dacia, tenían que haberlo mejorado, pero es lo que hay. ¿Dónde varía todo? El tema de la plataforma modular. Como ya os dije en otro vídeo que os dejo arriba a la derecha, por si no lo habéis visto, está la CMFB HS y la CMFB LS, o sea, la High Specification, o sea, especificaciones altas y especificaciones bajas, digamos, por así decirlo. El Clio monta especificaciones altas y donde varía realmente es aquí, en la parte electrónica, que es donde están los sistemas de ayuda a la conducción, sistemas del carril, digamos, de mantenimiento de carril, sistemas también de ADAS, que te avise, frenada automática por el tema de peatones y todo esto, porque el Dacia solo tiene frenada automática en caso de que se encuentre un vehículo voluminoso delante o también incluso en cruce, como ya os mostré en el anterior vídeo, y esa hay diferencia. El ejemplo más claro, ya que sí lo vais a ver, que es de toda la historia de la EuroNCAP, creo yo, el más claro es el Fiat Grande Punto. Mismo vehículo que hizo la prueba el 2005. Seguridad de ocupante de adultos, 5 estrellas. Aquí todavía no había porcentajes. Pero si nos vamos a la misma prueba que hizo el vehículo en 2017 por haber estado tanto tiempo en el mercado, algo típico de Fiat también, vemos el 500 por ejemplo, pues 0 estrellas y 51%. ¿Qué quiere decir? Que de sacar prácticamente un 90 y largo, un 100%, pues ha llegado a pasar a sacar 2 estrellas y media, por así decirlo, en ocupante adulto. ¿Qué pasa? ¿Que el vehículo está montando piezas más malas? No, simplemente que los parámetros que se están midiendo actualmente son muchos más estrictos en 2017 que lo que sería pues en el año 2005. Y es lo que pasa cuando tienes un vehículo mucho tiempo a la venta. Y esto fue un escándalo y se decía que el vehículo era inseguro, que pero simplemente se refería a eso, que los requisitos van subiendo. Y ya por último, pues quería mostrar, si tenéis conocimiento de ingeniería, obviamente no estaréis ni viendo este vídeo, pero si queréis verlo, pues aquí tenéis exactamente lo que se ha aplicado, aunque está en inglés, le he dado al traductor, lo que se está aplicando actualmente. En el 2021, por ejemplo, cartografía de rodillas. O sea, están haciendo una prueba ahora del impacto y del daño que sufre tu rodilla en caso de impacto. Hay unos herbas de rodillas, que creo que Toyota, alguna otra marca, imagino que los nuevos que han pasado la prueba la tendrán. Incluso un herba central que separa lo que sería piloto y copiloto. Cosa que el Dacia obviamente pues no lo tiene. Sí tiene herbas de cortina, tiene herba de cortina trasero, cosa que por ejemplo el anterior modelo pues no lo tenía. Ganan seguridad, pero para un nivel de ASE quizás 2 años es la diferencia. Y sin sensores pues le baja bastante más. Y ya pues casi terminando os voy a mostrar la cronología, que también la podéis ver en la página de EuroNCAP, de lo que se ha ido incluyendo así para todos nosotros que lo veamos sin ser ingenieros, pues lo veamos bien. En el 2018 ya se incluyó lo que sería sistemas y esto para el tema de ciclistas y todo esto. En el 2018 igualmente pues ya se estaba incluyendo lo que sería la conducción automatizada, sensores, lo que sería el que mantenga en carril, digamos, pues todo este tipo de sensores se fue ya incluyendo en 2018.
Ya va Dacia por aquí ya retrasado con esto. Bueno, en 2020, y os pongo este énfasis en esta fecha, ya veis que están los sensores para los peatones cuando vayas a marcha atrás o incluso en diagonal y todo esto. ¿Y por qué os digo esto mucho énfasis? Porque, por ejemplo, el Clio pasó la prueba en 2019. La primera tecnología y los primeros sensores no son tan buenos como los que están sacando ahora actualmente, que han tenido que ponerse un poquito más las pilas los fabricantes, por así decirlo. Así que es aquí donde vais a ver la diferencia de que el Clio, incluso si hubiese hecho la prueba en 2020, quizás hubiese sacado menos, por ejemplo, que lo que sacó en 2019, que es cuando hizo la prueba. Se demostró incluso que el Volvo, creo que fue también, se ve en alguna prueba que impacta y se lleva por delante al muñequito. Por eso, que obviamente pues los sistemas ya sabemos que varían de año a año, pues van evolucionando. Y es aquí en el partido del 2020 donde han tenido las marcas que invertir más en este caso. Y luego aquí vamos al 2020, lo mismo. Una prueba que ha hecho el Sandero, pero que el Clio, por ejemplo, no hizo. Y es aquí donde os quería dar, yo os dije antes, donde le baja el porcentaje al daño del propio ocupante. Y es que es un choque frontal con un vehículo en movimiento, en diagonal, con lo cual 50 por 50, digamos, ya sabéis, es como si se te pega 100 por hora contra la esquina de un muro prácticamente. Y como veis en el Sandero apenas se deforma lo que sería la estructura interior. En el Clio no hicieron esa prueba, hicieron otro tipo de pruebas y es por eso obviamente que los muñecos sufrieron menos daños. Porque, ya os digo, salvo alguna que otra cosilla, son prácticamente casi que tienen casi que el mismo chasis. Y ya está, simplemente por esto ha sacado menos porcentaje en un golpe. Pues son vehículos pequeños y obviamente no van a aguantar igual que un sub de grandes categorías. Esto ya simplemente pues lo que sería la hoja de carta de rescate, que también pues se incluye, pero no tiene nada que ver con esto. Y la clasificación en octubre de 2020 de conducción asistida, para el tema de peatones y todo esto también. Nuevamente, 2020, Clio por ejemplo, que tiene la misma plataforma, pues no había pasado esta prueba tampoco. A Sandero la ha tocado, pues obviamente esto le baja. Y luego pues lo mismo, diciembre de 2020 ya, pero esto ya es para furgonetas, digamos, que donde han, digamos, endurecido un poco las reglas para furgonetas que van por otro lado. Esto ya no tiene nada que ver con este tipo de vehículos. Esto es lo principal, que luego ya os digo, hay muchísimos detallitos que han ido pues endureciendo y que obviamente pues hace que salgan menos puntos. Que el Sandero es un vehículo, ahora estamos hablando del 2019, que tiene un par de años de retraso, que si hubiese salido entonces pues sí hubiese tenido sus más estrellas, sus 4 estrellas, 5 no, porque le faltan un par de sensores que para esa época quizás ya tenían un poquito de puntuación, pero no como ahora, que le resta prácticamente a bajar prácticamente a 2, porque digamos, sacan dos partes muy buena puntuación, pero en otras dos no. Y al último es eso, si queréis veis aquí en general, tenéis igualmente para que veáis 2020, 2020, 2013, 2020, 2016, 2014, 2020, 2020, o sea, muchos de los protocolos actuales que hay están desde 2020 para acá, que es cuando realmente se han endurecido las pruebas y es por eso que son más duras y un vehículo que esté preparado, digamos, a nivel tecnológico 2019, pues la caga, vamos a decirlo claro, que es lo que está pasando aquí. Pues nada, ya espero que con esto quede bastante claro. Aún así, si os queda alguna duda o consulta, dentro de la medida posible, por supuesto, pues lo contestaré. Me lo podéis dejar debajo en los comentarios. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter a través de DaciaLCT y por favor, dale un me gusta que me ha costado trabajo hacer este vídeo. Un saludo y nos vemos. Hasta otra.